Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 1, versículos de 9 al 20. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Mientras usted busca el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, yo le comento que el título de la enseñanza de hoy es La revelación del Señor de la Iglesia. La revelación del Señor de la Iglesia. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La revelación del Señor de la Iglesia. Hoy día, hermanos, comenzamos una pequeña serie titulada Las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Y he tomado este pasaje a modo de introducción porque creo que es importante que entendamos cómo es que llegan a formarse estas 7 cartas que encontramos en el libro de Apocalipsis, a estas 7 iglesias que menciona acá Juan escribiendo de parte del Señor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es Dios mismo, a través del Señor Jesús, que está mandando estos escritos a estas 7 cartas. Por eso, hoy día vamos a tocar este pasaje, quizás un poco extenso en lo habitual, con 11 versículos, con mucha información, pero que es necesario que nosotros tengamos esta base, porque los mensajes a las 7 iglesias son de real importancia. Lo fueron en ese tiempo, lo siguen siendo el día de hoy. Y tenemos, hermanos, que comprender que esos mensajes que vamos a estar estudiando en los próximos domingos vienen de parte del Señor de la iglesia. No vienen de Juan, no vienen de algún otro hermano, vienen del Señor de la iglesia, el que la compró en la cruz del Calvario, el que dijo: Yo edificaré mi iglesia. Y aquel que dijo: Yo edificaré mi iglesia, es el que está atento y que a través del pasaje que hemos leído manifiesta su autoridad, su gloria y su poder para estar al cuidado de la iglesia. Un relato cuenta lo que dijo el doctor Guthrie, me imagino que es francés,
Yo con suerte sé español, así que Guthrie supongo que se pronuncia, y él dice lo siguiente: hay coronas usadas por los monarcas cuyo valor no sería posible calcular. El precio pagado por las joyas es lo de menos importancia. Esas coronas costaron miles de vidas y ríos de sangre humana. Pero en nuestra estimación, la corona de Cristo es de más valor que todas las demás en conjunto. Cristo llegó a ser rey en su muerte. Se humilló más que todos. Llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Este Señor Jesús es el que nosotros, en quien nosotros creemos, a quien nosotros adoramos. Y el libro de Apocalipsis nos habla de Él y es Él hablándonos. El versículo 1 de Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No solamente una revelación de sí mismo, cómo Él va a llegar al trono, sino con una revelación entregada por el mismo Señor Jesús a Juan para las 7 iglesias, pero también para nosotros. Y la historia de Apocalipsis es cómo justamente nuestro Señor Jesús derrota en esta visión de los eventos futuros a sus enemigos, mostrando todo su poder, toda su gloria, toda su majestad. Pero el inicio del libro muestra su gloria de una manera distinta. Lo hace primero mostrándose como el Señor de la iglesia. A pesar de las persecuciones, a pesar de que la iglesia había sido quizás pisoteada, Él no ha abandonado a la iglesia. En esta visión del futuro el Señor se manifiesta, se revela como aquel que está en control absolutamente de todo. Y eso lo vemos de manera maravillosa a lo largo del libro de Apocalipsis, porque no hay nada que no se haga hasta que el Señor lo diga. Hasta cuando se dé la autorización, hasta cuando se dé el mandato, se rompe el sello, se toca la trompeta o se hace cualquier acción, tanto en el cielo como en la tierra. La visión introductoria que Juan ve acá nos muestra el ministerio actual de Cristo hacia la iglesia el día de hoy. Y que tiene, como decía, mucha relevancia, porque el Señor Jesús, quien está edificando la iglesia, es el dueño que está involucrado, no está sentado en un escritorio, en el trono, sin importarle lo que suceda. Es un Dios, el Señor Jesús, el Hijo, que está involucrado, que está pendiente, que está ejerciendo autoridad, que está evaluando a su iglesia, como lo vamos a ver. Y esto, hermanos, nos tiene que traer sin lugar a duda esperanza. Porque a pesar de todo lo que suceda, el Señor Jesús está en control de todo, cuidando a su iglesia. Como dice Simón Kistemaker, qué aliento saber, dice Simón Kistemaker, que Jesús está al principio y al final de la historia humana y siempre está con los santos. Y eso nos trae esperanza, sin lugar a duda, pero también nos tiene que traer temor. Para nosotros no un temor de miedo, sino que un temor reverente de a quién estamos sirviendo. Vamos al versículo 9. Versículo 9 nos muestra, hermanos, el autor. El autor en el sentido de quien escribe la carta, quien escribe el libro de Apocalipsis. Porque finalmente el autor intelectual, ese es el Señor Jesús. Pero Juan se presenta en el versículo 9. Yo, Juan, el apóstol, él es el que escribe este libro. Y se identifica, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia del Señor Jesucristo. Juan les dice, yo soy partícipe de ustedes, soy igual que ustedes. Y eso es muy interesante.
nos enseña la humildad. Juan podría haber dicho, Juan, el apóstol amado. No, Juan, hermano de ustedes y copartícipe. Estoy acá en la isla de Patmos. Estoy preso, cautivo, llevando trabajo forzado. He participado en las mismas tribulaciones que ustedes han participado. No soy distinto de ustedes. Y eso nos habla de la humildad que Juan tenía y de la esperanza y la tranquilidad que tenía en el Señor Jesús. No estaba angustiado, quizás estaba agobiado, su cuerpo adolorido, era ya anciano, pero aún así se mantiene vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. ¿Cuál era la razón de esas persecuciones, de esas tribulaciones? Lo manifiesta claramente en este mismo pasaje. Estaba en la isla de Patmos, isla llamada Patmos, una isla que estaba cerca de Chipre y cerca obviamente también de Asia, donde llevaban a los presos a trabajos forzados, a picar la piedra en rejas o en medio de rejas que estaban labradas se me fue la palabra. En medio de las piedras cavadas, las rejas y para ponerlos presos. Nada cómodo las celdas que ellos tenían. No como las de hoy, que tampoco son muy cómodas, pero no tienen mucho más comodidad que las antiguas. Ahí estaba nuestro querido hermano Juan, preso y aislado. ¿Por qué? ¿Porque había matado a alguien? ¿Porque había robado un banco? No. Claramente lo dice el pasaje, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dicho de otra manera, por hablar de la palabra, por proclamar la palabra de Dios, por dar testimonio de Cristo, Juan estaba preso. Juan había sido llevado a la isla de Patmos para este trabajo forzado, a modo de castigo por proclamar la palabra de Dios y dar testimonio del Señor Jesús. Y este Juan es el que escribe al inicio del versículo 10. Juan manifiesta y escribe cómo es que recibió la visión. Dice, yo estaba en el Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, no que estaba en un trance, no que había perdido la razón, sino que lo que quiere decir es que estaba recibiendo la visión en una comprensión humana sobrenatural. Lo que estaba recibiendo no era algo natural, no estaba viendo una fotografía, no estaba viendo una película, era un escenario espiritual. Lo que se le estaba revelando estaba siendo entregado de una manera sobrenatural y recibido de la misma manera. Por lo tanto, Juan le dice, yo estaba en el Espíritu de una manera sobrenatural en el día del Señor. Algunos comentaristas dicen que en el día del Señor habla del día domingo, que es el día del Señor que se ha entendido. Pero históricamente el día del Señor no fue llamado el domingo hasta muchos años después. Así que por el contexto de lo que está escribiendo y de lo que estaba viendo, debemos comprender que este día del Señor es el día del Señor, por ejemplo, que mencionan los profetas en el Antiguo Testamento. El día de Jehová, el día del Señor, ese día escatológico cuando van a comenzar los eventos futuros. Y por el contexto de la visión y de la carta es la mejor interpretación que podríamos darle. Ahora, creer que es el día del Señor que está hablando en domingo, o esto no afecta mayormente. Pero es mejor interpretarlo en el sentido de que es el día de Jehová, ese día de ira que se va a manifestar. ¿Cómo van a ir relatándose los hechos? La segunda parte del versículo 10 dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí es cuando se empieza a manifestar el Señor de la iglesia. Y esa primera manifestación la hace de una manera audible.
oí una voz. No se le presentó delante de Juan, sino que le habló. Oyó una voz, como de trompeta. Como de trompeta no quiere decir que sonó una trompeta, sino que como de trompeta es una ilustración, es una metáfora. Cuando se habla primero de una gran voz, eso marca una seriedad de lo que se iba a decir. Habla de una marcada autoridad. Y eso obviamente se junta con el llamado de trompeta. Cuando se tocaba la trompeta, que tenía varios significados, pero principalmente en el pueblo de Israel, cuando se tocaba la trompeta era un llamado de atención, para que el pueblo de Israel estuviese atento al mensaje que se le iba a entregar. Un llamado para que se reunieran. Por lo tanto, esta voz fuerte, firme, como de trompeta, nos habla de que lo que se va a decir tiene que ser escuchado. Es una voz autoritativa, es un mandato del que está hablando, que hasta este momento Juan no lo sabe. Oyó una voz. Pero esta voz se identifica. Y dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién no? El Señor Jesús. Él es el que habla. Juan está escuchando la voz del Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Si volvemos al versículo 8, dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Algo muy similar, sino que es casi igual. Y ahí dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Juan está escuchando la voz del soberano Señor de la iglesia, el que es eterno, el que no tiene principio, no tiene final, quien abarca todo el conocimiento, el Alfa, el Omega, todo el alfabeto griego. Y Él es el que está hablando. Y con esa autoridad, con esa manifestación, el Señor Jesús lo primero que hace es dar una orden. No lo llama, no le dice Juan haz esto, sino que con su voz potente le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia. Estos dos verbos están en un imperativo, son una orden, no una opción. Juan tenía que escribir, o sea, traspasar a texto todo lo que estaba viendo. Escribe en un libro lo que ves, y también tenía que enviarlo. No era para escribirlo y guardarlo para él y recordarse en el futuro, era escribir y enviarlo. El registro de lo que Juan estaba viendo tenía que ser conocido por las iglesias de Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias tenían que conocer el mensaje que Juan estaba traspasando de lo que estaba viendo al libro que debía escribir. La revelación estaba siendo entregada no para guardarla, sino para proclamarla. Y hay muchas bendiciones a lo largo de Apocalipsis, hermanos, para quienes estudien este libro, que lamentablemente en muchos lugares no se enseña. Porque es difícil de interpretar, lo que puede ser en nuestra naturaleza caída quizás razonable, pero no es razón para no estudiarlo de principio a fin. Y con la ayuda de Dios, en algún momento así lo haremos. Hoy día nos enfocamos en las 7 cartas a las 7 iglesias. ¿A quién debía enviarlas? Justamente a estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias, hermanos, y esto es importante que debamos comprenderlo para una correcta interpretación. Las 7 iglesias eran iglesias reales, iglesias que fueron históricas en el sentido de que existieron.
Algunos creen que son iglesias ilustrativas, que ejemplificaban a la iglesia en distintas etapas de la historia. Pero estas iglesias existieron. Y tenemos, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, una iglesia que ya estudiamos y una iglesia que existía. Todas las demás, a pesar de que no tenemos mayor información escritural de la palabra de Dios respecto de su historia y su desarrollo, históricamente sí hay relatos de la existencia de cada una de estas iglesias en estas ciudades. Y justamente estas iglesias estaban ubicadas en las ciudades más importantes de la región. No las de un pueblo, sino que estaban estratégicamente establecidas. Y el orden en que se mencionan tampoco tiene una lógica de Éfeso porque era primero la más grande hasta la más chica, sino que era la ruta que seguía un mensajero para entregar las cartas. Por ejemplo, si un mensajero llegaba en barco, como se viajaba en esa época, y lo ponemos en el terreno actual, llegaba a Valparaíso. La primera carta que debía entregar era la de Santiago, está cerca. Y después Rancagua, y después San Fernando, después Curicó, después Talca, después Linares, porque era el recorrido lógico que se debía hacer. Ese es algo importante que lo podemos ver directamente en los mapas que tienen nuestras Biblias y cómo está trazado el trayecto. ¿Ya? Entonces no tiene que ver en alguna interpretación de que Éfeso era la más grande o la más importante, la con más historia. No, tiene que ver solamente con el trayecto que un mensajero haría para entregar las cartas. Versículo 12. Y me volví, dijo Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. De la manifestación audible de esta voz potente y de trompeta o como de trompeta, Cristo se manifiesta de una manera visible. Y es obvio, si nosotros vamos caminando y escuchamos una voz que nos da una orden, ¿qué es lo que hacemos? Una voz potente como de trompeta, nos damos vuelta. Y Juan se dio vuelta para mirar quién era el que estaba hablando. ¿Qué fue lo que vio? De primeras, no fue al Señor Jesús. Fue un escenario. Un escenario donde habían 7 candeleros, a alguien semejante al Hijo del Hombre, y quien tenía 7 estrellas en la mano. Los 7 candeleros, como dice el versículo 20, son las 7 iglesias. ¿Cuáles 7 iglesias? Las que Juan acababa de mencionar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué 7? 7 en las Escrituras manifiesta el número de la perfección. Por lo tanto, estas 7 iglesias, si bien son históricas y reales, son 7 iglesias que ilustran las etapas, los procesos que vive cada una de las iglesias en particular. Dicho de otra manera, cada iglesia que existe el día de hoy puede ser una iglesia de Éfeso, una iglesia de Esmirna, la Odisea, Filadelfia, puede estar pasando por ese proceso que vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, estas 7 iglesias que manifiestan esa perfección simbolizan a las iglesias a lo largo de la historia. Lo que no quiere decir que esas iglesias no hayan sido históricas, como lo mencioné hace un momento. Entonces, Juan se vuelve y ve 7 candeleros de oro. Y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era él? El Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Vamos avanzando en la lectura. Primero, ¿dónde estaba?
en medio de las iglesias. Mateo 28 dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En medio de qué? De la iglesia que estaba fundando en ese momento antes de partir. Obviamente con el pie inicial del Espíritu Santo ahí en Pentecostés. Pero no solamente estaba ahí en medio de las iglesias, sino que su vestimenta manifiesta ese ministerio de intercesión. ¿Cómo estaba vestido? Estaba vestido, versículo 13, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por su pecho con un cinto de oro. Esa vestimenta es la vestimenta sacerdotal. Lo encontramos en Éxodo 28, en Levítico 16, donde se habla de que el sacerdote usaba un pectoral y usaba un cinto, además de las vestiduras que lo cubría completo. Y estaba justamente en esa vestimenta intercediendo. Y el versículo 14 sigue describiendo a aquel que era semejante al Hijo del Hombre. Y esta descripción nos enseña mucho, hermanos, de ese ministerio del Señor Jesús. Además está a decir que cuando se dio vuelta, el único posible de que hablara era justamente aquel que estaba vestido de esta manera y que ya se había identificado como el Señor. Pero Juan, cuando lo mira lo siguiente, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y esta ilustración se asemeja mucho al anciano de días que relata Daniel 7, en el versículo 9, que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, dice Daniel, el anciano de días. Esto nos enseña que aquel que está mirando, aquel que está viendo Juan, tiene una deidad, tiene un conocimiento, tiene una sabiduría sin igual. El blanco y el brillante de sus cabellos agregan que Jesucristo es veraz y que tiene una santidad sin igual. No es comparable. Sus ojos como llama de fuego. Tiene una mirada profunda, una mirada penetrante, una mirada que escudriña hasta lo más profundo de la iglesia. Nada se le escapa. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Y esto es una alusión al juicio. Malaquías 4:3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como de un horno para ejecutar juicio a los que son pecadores, porque los va a pisotear y los va a hacer ceniza debajo de sus pies. Pero su voz, ya entendemos que su voz era una gran voz, como de trompeta, pero además Juan agrega aquí en el versículo 15, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz de autoridad, una voz potente. Cuando hay marejadas y revientan las olas en las rocas de la playa, se llega a cimbrar el piso. Y uno lo siente hasta en los pies cuando revientan. Cuando Dios habla, cuando Jesús habla, es una voz potente que debe ser escuchada. El Señor Jesús, Dios le dice, mientras Él aún hablaba en la transfiguración, una nube de la luz lo cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, a Él oíd. En ese tiempo Jesucristo vino como el Cordero, ahora es el león, y su voz ya no es la plácida de la predicación del Evangelio, sino que ahora su voz es potente y autoritativa como de muchas aguas, que debe ser escuchada. Agrega en el versículo 16 que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa es la voz de Cristo que protege a la iglesia, pero que también ejerce disciplina en la iglesia. Es una voz de autoridad. Todo esto se suma, hermanos. Su voz es una voz potente que demanda, que protege, pero también ejerce disciplina o juicio. Y finalmente, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Justamente estos días que ha hecho tanto calor, no queremos ni mirar al sol, ni que nos mire el sol, porque está muy potente. En quizás su máxima potencia, el rostro del Señor Jesús resplandece con toda su gloria y majestad. Y en medio de la iglesia debe reflejar justamente esa gloria, esa majestad. Segunda carta a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo, hermanos, manifiesta su gloria, pero también manifiesta todo su poder, toda su autoridad en medio de las iglesias. Y estas ilustraciones, hermanos, lo importante es que el Señor Jesús, cuando le escribe a las iglesias, ocupa estas ilustraciones, lo que ha manifestado a Juan para presentarse a las iglesias. Y ya vamos a entender y vamos a comprender mucho más profundamente. Y vamos a entrar, como decía al inicio, en ese temor reverente que debemos de tener con el Señor de la iglesia. Realmente es quien murió por nosotros, pero también es el Señor de la iglesia. Y eso no lo debemos olvidar. El Señor de la iglesia tenía en su diestra 7 estrellas. Estas 7 estrellas, como dice el versículo 20, son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel, que se traduce aquí, quiere decir mensajero. Es alguien que está siendo sustentado por Dios. Las estrellas no están solas, no están flotando, están en las manos del Señor de la iglesia. Él es quien tiene posesión y control de los mensajeros de la iglesia. Los debemos comprender entonces en esta ilustración como quienes han sido delegados con autoridad en la iglesia para ejercer autoridad. Hermanos, esto es una ilustración. No quiere decir que los pastores o que el grupo de liderazgo de la iglesia sean ángeles, como lamentablemente muchas iglesias enseñan y tratan a los distintos pastores. La ilustración es un sentido. Eran como estrellas. Era una ilustración que estaban en sus manos, que debían resplandecer, pero no quiere decir literalmente que el liderazgo de la iglesia sean ángeles. Lo debemos entender mejor como mensajeros, como quienes tienen autoridad delegada de parte del Señor de la iglesia y que están siendo sustentados por la cabeza de la iglesia, que es Cristo, como enseña Efesios 4 y Efesios 5. Y estaban en las manos de Dios. Hermanos, esta ilustración de estos versículos del 12 al 16 nos muestran la manifestación de Cristo.
Este es el Señor a quien nosotros servimos, con pies refulgentes, con cabellos blancos, con un rostro que resplandece hasta quemarnos. Por eso hoy día nosotros no le podemos ver, porque caeríamos fulminados. Juan tuvo que ser llevado en el Espíritu de una manera sobrenatural para que lo pudiese ver y no caer fulminado. Y eso produjo en Juan efectos. ¿Qué efectos produjo? Versículos 17 al 19. Primero, temor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El apóstol amado, quien se recostaba en el pecho del Maestro, en cuando lo vio y entendió que era él, no corrió a abrazarlo, decirle, hola Señor Jesús, y acostarse en su pecho. ¿Qué es lo que hizo? Cayó postrado a sus pies, como muerto, porque la ilustración, la visión que estaba recibiendo era demasiado potente del Señor de la iglesia. Era muy impresionante. Era un temor reverente, casi al nivel del miedo. Pero cayó a sus pies como muerto por la majestad que estaba presenciando. Cristo es el eterno, nadie lo supera, Juan lo vio. Y así es como nosotros también tenemos que verlo a la luz de su palabra, hermanos. No debemos quedarnos como el tierno cordero que vino a entregar su vida, que es una realidad y que lo agradecemos porque nos abre la puerta a la salvación. Pero el Señor Jesús ascendió, como le decía al inicio y citaba al doctor de manera inicial, subió por las escaleras de la cruz hacia lo sumo y le fue dado un nombre, como dice Filipenses 2, un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla, que incluye las tuyas y las mías. Ese es el Señor de la iglesia, a quien debemos amor, todas nuestras emociones, todo nuestro cariño, pero también un profundo, profundo temor reverente. Y Cristo sigue manifestando su amor, su misericordia. Porque cuando Juan lo vio y cayó como muerto a sus pies, el Señor Jesús le puso su diestra, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús, que con su voz potente le había dicho, escribe y envíalo, se acerca a él, le pone su mano. Y quizás con esa voz de autoridad, pero también llena de amor, le dice, no temas. Porque yo soy el quien tú recostabas tu cabeza. Yo soy el eterno. Soy el primero y el último. Y el que vivo. Eso es lo importante. Estuve muerto, sí, pero ahora estoy vivo. Y vivo por los siglos de los siglos. Nadie más va a volver a quitarme la vida. Nadie más va a hacer que desaparezca de tu presencia, porque estoy permanentemente, estoy vivo. Y eso trae seguridad. Por eso el Señor Jesús le dice a Juan, no temas, soy el eterno, soy el que venció la muerte, el que está presente de una manera continua. Estoy en medio de los candeleros de la iglesia, pero además estoy aquí, estoy vivo, ya no voy a morir más, soy el eterno. Y tengo autoridad sobre la muerte y el Hades porque los vencí. Tengo las llaves. Llaves siempre se entiende como autoridad. Como para entrar a algún lugar. Hoy alguien tiene las llaves.
y que se siente como que alguien tiene el poder de dejar o no dejar entrar. El Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué mayor seguridad, hermanos? Es una figura de alguna manera terrible desde el punto de vista físico, con esos cabellos blancos, con ese rostro refulgente, con sus vestiduras brillantes, pero se acerca a nosotros y nos dice: no temas, porque yo soy el que está contigo. Entonces tenemos que tener frente a esta revelación que nos deja el Señor Jesús de sí mismo, temor reverente, pero también seguridad. Cuando escuchemos su voz a la luz de las cartas que vamos a estudiar, una voz atenta, una voz de evaluación tiene que salir de nosotros, porque es el Señor Jesús es el que está escribiendo. Y finalmente, también tiene que haber un deber. Y el Señor Jesús le dice en el versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de venir después de estas. Le reitera, le pone aún más específico el mandato. Juan debía levantarse y debía obedecer. Y lo hizo, por algo tenemos aquí el Apocalipsis escrito. Juan, ¿qué es lo que debía escribir? Primero, lo que has visto, o sea, lo que acaba de presenciar y que estamos estudiando. Las cosas que son, las cartas que vamos a estar estudiando, capítulo 2 y 3, pero también las que han de ser. Todo lo que viene en el futuro del capítulo 4 en adelante. Todas esas profecías de los acontecimientos futuros. Queridos hermanos, ¿cómo has considerado a Cristo? ¿Cómo estás considerando a Cristo en tu vida? ¿Estás atento a este ejemplo que nos deja Juan al ver a su amado Cristo? Yo creo que todos en algún momento hemos pensado qué vamos a hacer cuando lleguemos delante de la presencia de nuestro Señor. Y quizás lo que pensamos es decir: lo voy a ir a abrazar porque quiero decirle gracias por lo que ha hecho por mí. Pero la realidad, hermanos, creo, es que cuando le veamos, vamos a caer postrados a sus pies. Demasiada majestad, demasiado en el buen sentido de la palabra. Toda su majestad, toda su gloria. Vamos a caer a sus pies, tal cual como lo hizo Juan. Porque ese es el Cristo de la iglesia. Está presente no solo para transmitirnos seguridad, también está presente para escudriñar a la iglesia. Recordemos esos ojos como llama de fuego. Las cartas que vamos a estudiar, hermanos, debemos mirarlas no solamente como la aplicación a la iglesia a la que se está escribiendo, sino a nosotros que la estamos estudiando. Debemos estudiarla analizando nuestra propia vida a la luz de este Señor de la iglesia que se ha manifestado con todo su poder y toda su gloria. No olvidemos, hermanos, cómo es que Cristo se ha revelado a Juan. Porque así como se ha revelado con esa autoridad y poder, le escribe a las 7 iglesias que vamos a estar estudiando de aquí en adelante. Que el Señor nos ayude, nos capacite, nos dé la sabiduría, hermanos, para vivir de una manera adecuada a esta gloria y a este poder que nos ha manifestado el Señor Jesús a través de su palabra. Le invito a que incline su rostro y oremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos. Y vamos, Dios amado, hoy con un temor reverente mucho mayor que quizás como lo hacíamos antes. Porque
la manifestación de tu Hijo Jesús con esa gloria tan potente, tan intensa, Señor, nos consume. Aún sin verlo con nuestros propios ojos, entendemos que esa majestad y esa gloria es la de nuestro Señor Jesús, a quien debemos toda obediencia, todo respeto y todo temor reverente. Ayúdanos, Dios amado, para vivir en concordancia al Señor de la iglesia, aquel que dio su vida por nosotros y que ya no es aquel cordero manso, sino que es el león que manifiesta su poder y ferocidad para destruir a sus enemigos. Te agradecemos en esta mañana por poder estudiar estos pasajes y poder entenderlos. Ayuda que solamente es posible por medio de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre bendito, y te alabamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.